Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien, ¿no? Pasando este periodo de cuarentena. Bueno, en esta clase lo que se me ocurrió hacer, les voy a contar un poquitito cómo vamos a manejarnos en este nuevo trabajo práctico. Para poder terminar con el tema de ADN, ustedes en el trabajo práctico anterior lo estuvieron resolviendo con varias actividades que yo les envié, que dicho sea de paso, todos los trabajos que me mandaron estaban muy bien, muy muy bien, así que bueno, los felicito. En esta oportunidad vamos a estar trabajando el último tema que está referido con ADN, que habla acerca de un proceso particular que sufre esta molécula. Ahora en un ratito yo ya se los voy a estar explicando. Entonces, mediante este video vamos a estar resolviendo este proceso, vamos a estar analizando este proceso y después les voy a estar enviando también un archivo con actividades para que lo puedan resolver con esta explicación, ¿sí? Entonces lo que me van a enviar es la resolución de las actividades del segundo archivo que les voy a estar mandando, ¿sí? Espero que haya sido clara la explicación. Bueno, con respecto a esta molécula, vieron que en el trabajo práctico anterior ustedes estuvieron resolviendo y estuvieron escribiendo que es una molécula fundamental. Es de hecho una molécula que se encuentra en todas las células. Es la molécula que lleva la información sobre cómo va a ser esa célula, o sea, qué forma va a tener la célula, ya sea la célula de una bacteria, la célula en nuestro cuerpo, célula del ser humano, célula en una planta. Quien dice qué forma tiene la célula va a ser el ADN, pero también el ADN es el que va a ir como regulando a lo largo del día el trabajo de esa célula. Entonces cumple como esa doble función, ¿no? Da forma y da función, hace ambas cosas. Ahora lo que ocurre es que en algún momento la gran mayoría de células de todos los seres vivos se duplican, ¿sí? Sufren un proceso que se conoce como división celular o duplicación celular, también puede ser, y que por lo tanto a partir de una célula, lo podemos ver acá, vamos a estar obteniendo dos células hijas. Pero ¿qué es lo que ocurre? El material genético está en la célula que vamos a llamar célula original, también en algunos libros aparece como célula madre, ¿no? El material genético o el ADN se encuentra de forma simple, podríamos decir. O sea, ahí tenemos, como en este caso, en nuestro dibujito, tenemos un solo ADN. Pero en el resultado final, en las dos células hijas, fíjense que cada célula tiene su propio material genético. Entonces, antes de que ocurra el proceso de división celular o de multiplicación celular, lo que va a tener que estar ocurriendo es que el ADN se duplique. Es como estar haciendo una fotocopia del ADN. Vamos a tener que, en lugar de estar teniendo, como en este caso en nuestro dibujito, una sola molécula, deberíamos estar teniendo dos moléculas para que cada célula hija luego se quede con una de esas copias, ¿sí? Es como tener que dividir. Tenemos una sola hoja, por ejemplo, y yo estoy teniendo dos alumnos, entonces, bueno, ¿qué hago? Hago una fotocopia de esa hoja que me interesa, que se lleve cada uno y le doy una hoja a cada alumno. En este caso sería algo parecido. Tenemos una célula, que es la célula base, la célula original, sería esta en este caso, que tiene su material genético. Con ese material genético vive a lo largo de la cantidad de días que está ya pautada esta célula para vivir, pero previo al momento de la división vamos a estar teniendo que hacer, entre comillas, una fotocopia de ese ADN. Ese proceso se llama replicación. Replicación del ADN es el proceso que permite hacer copias
de esta molécula para que le queden a las células hijas. Entonces, lo voy a ir explicando, digamos, por pasos. ¿Por qué tenemos tantos dibujitos acá? Bueno, porque arrancamos de la siguiente forma. Paso número 1, tenemos, yo acá si escribiera, pondría, por ejemplo, célula original, ¿sí? O célula madre. Porque esta es la célula que, supongamos, no sé, que es una célula muscular. Bueno, va a estar trabajando a lo largo del día, va a estar contrayéndose y relajándose para que yo pueda, no sé, caminar o mover mis manos, mis brazos, etc. Ahora, llegado el momento que esta célula tiene que dividirse, pasamos acá a la segunda etapa. ¿Qué le está ocurriendo a este ADN? Dicho sea de paso, este circulito que vemos acá adentro es el núcleo de la célula, ¿sí? ¿Qué le está ocurriendo acá a este ADN? ¿Por qué lo veo así como abierto? La doble cadena del ADN se abrió. Estamos viendo también como unas líneas rojas adentro. Bueno, lo que le está ocurriendo es que se está duplicando el ADN. Está ocurriendo este proceso llamado replicación del ADN. Entonces, si yo escribiera acá un cuadradito con el nombre de este paso, sería duplicación del ADN. Es decir, se está haciendo esta especie de fotocopia que yo les mencionaba hace un ratito. Bien, ahora este proceso que demora algunos minutos, que dentro de todo es un proceso bastante rápido para lo que la complejidad de esta molécula, ¿qué pasa después? Yo paso a tener, o mi célula, por ejemplo, pasa a tener 2 moléculas de ADN. Entonces, lo que sigue es que el paso número 3, este dibujito que tenemos acá, ¿qué diferencia hay entre esta célula, este dibujo y este dibujo? Que el núcleo se dividió. Ahora pasamos a tener 2 núcleos y cada uno de esos núcleos tiene una molécula de ADN. Es decir, cada uno de esos núcleos se quedó con una de las, entre comillas, fotocopias. ¿Cuál es el último paso? Si acá le tuviésemos que escribir, ¿sí? Diríamos división del núcleo. El paso número 3 es que se divida el núcleo. ¿Y qué pasa en última instancia? ¿Cuál es el esquema número 4? ¿Qué es lo que le está ocurriendo acá? Bueno, esta célula que ya tiene 2 núcleos, ahora va a dividir lo que se llama citoplasma, ¿sí? Acá si pudiésemos trazar una línea, va a dividir lo que se llama citoplasma. Miren, se los puedo marcar acá si quieren. Vamos a utilizar, a ver si se abre, ahí estamos. Acá, ponemos una flechita. Y lo que va a estar ocurriendo es que de una sola célula, que ya tenemos 2 núcleos y 2 moléculas de ADN, uno en cada uno, esta célula se va a dividir, ¿sí? Vamos a estar acá dividiendo como si fuese el citoplasma, ¿sí? Esta célula acá va a sufrir una división y de cada una de estas porciones vamos a tener una célula hija. Por lo tanto, si en este espacio, en este cuarto nivel o cuarta etapa, yo pudiese poner un nombre, diría células hijas o formación de las células hijas, ¿sí? Entonces, recapitulamos así rápidamente. Todas nuestras células trabajan a lo largo del día, ¿sí? Célula original o célula madre. En algún momento hay duplicación del ADN, eso estaría ocurriendo en la segunda etapa. En una tercera etapa nosotros tendríamos que, ya tenemos las 2 copias del ADN, entonces ahora se divide el núcleo y se forman 2 núcleos. Tercera etapa sería división del núcleo. Y la cuarta etapa sería células hijas o formación de células hijas. Entonces, fíjense que partimos de una sola célula y pasamos a tener 2 células con exactamente la misma información genética, es decir, exactamente la misma fotocopia. Bien, espero que haya sido claro en esto. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso de replicación del ADN? Miren, si nos enfocáramos acá, perdón, que voy y vengo, pero en ¿qué está pasando acá dentro del núcleo? ¿Cómo puede ser que yo de tener un solo ADN pase a tener 2 ADNs?
Este proceso es posible gracias a unas sustancias especiales que hay adentro de todas las células que se llaman enzimas. Y estas sustancias son las que van a permitir que se duplique el ADN. ¿Cuáles son las enzimas? Nosotros vamos a estudiar 4 enzimas. Este proceso, yo quiero que sepan que es un proceso más complejo de lo que yo voy a explicar, pero estas serían como las 4 enzimas, podríamos decir las principales, las que a mí me interesa que estudiemos en esta oportunidad. La primera enzima que va a estar funcionando en este proceso para que el ADN se pueda duplicar y podamos tener una copia es una enzima que se llama helicasa. Y esta enzima, que se llama helicasa, es una enzima que va a estar permitiendo, fíjense acá lo que yo dibujé, ¿sí? Sería como este puntito rojo o rosado que está acá sobre la molécula. Esta enzima es una proteína, se coloca sobre el ADN y lo que va a hacer es, ¿se acuerdan que ustedes pusieron en el trabajo práctico que el ADN tiene 2 cadenas de nucleótidos? ¿Sí? Adenina, timina, citosina, guanina. Bueno, esta enzima se deposita, se ajusta sobre esa doble cadena y miren lo que está pasando, se separan. Vamos a tener esta cadena con sus nucleótidos, que serían estas rayitas de acá, los nucleótidos, ¿no? Vamos a tener esta cadena de este lado y la otra cadena separada, ya no están unidos. La adenina con la timina, la citosina con la guanina, ya no van a estar unidos. Se creó como una especie de espacio, también se lo conoce como burbuja en realidad, burbuja de replicación, porque en este lugar va a estar ocurriendo la duplicación del ADN. Luego vienen, en segundo lugar, funcionan unas enzimas, acá los tenemos dibujados por afuera, acá son varias, que se llaman topoisomerasas. El nombre es bastante complicado, pero la función no es tan difícil. También en el trabajo práctico anterior ustedes mencionaron que el ADN tiene 2 cadenas, pero esas 2 cadenas están enrolladas como si fuesen, ¿vieron los fideitos tirabuzón? ¿Sí? Esos fideos que tienen forma, antiguamente había unos teléfonos, quizás algunos ubiquen lo que les voy a decir, teléfonos con cables, ¿sí? Podemos llegar a tener en casa alguno todavía, que vieron esos cables que están como si fuesen tal cual, como un tirabuzón, ¿sí? Están enroscados esos cables. Bueno, el ADN también tiene esa forma, parecido como una escalera caracol, también dicen algunos libros. Si el ADN mantuviese esa forma de espiral o de caracol, sería muy difícil, muy complejo poder copiarlo, poder hacer una fotocopia. Entonces, estas enzimas llamadas topoisomerasas se colocan por fuera y lo mantienen tensado, lo mantienen recto, derecho. Le saca esa forma de espiral, esa forma espiralada que tiene esta molécula, el ADN. ¿Sí? Entonces, estas 2 enzimas estarían como poniendo a punto a la molécula del ADN para que se pueda duplicar. La primera, entonces, helicasa, lo que hace es separa las cadenas y la segunda mantiene derecha las 2 cadenas. Le saca esta forma espiralada. Ya tenemos la molécula separada, lista para poder ser duplicada. Entonces, en tercer lugar, va a actuar la tercera enzima que se llama ADN polimerasa. Que acá dibujé 2, ¿no? Porque va a haber una para cada una de las cadenas. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Esta enzima lo que hace es, literalmente, es la enzima que copia a las cadenas de ADN. Esta enzima lo que va a hacer es, va a venir, va a leer cuál es el nucleótido que se encuentra, supongamos que en este lugar está una adenina, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Va a ir hacia el citoplasma de la célula y va a traer el nucleótido complementario, es decir, va a traer una timina. Sigue, ¿no? Ya colocó la primera. Lee
pasa al segundo lugar. Supongamos que acá hay una citosina. Bueno, entonces lee que hay una citosina, va al citoplasma y va a traer el nucleótido complementario, que en este caso sería una guanina. Y así se va a tomar el trabajo de ir trayendo como si fuese un rompecabezas, ¿sí? Si hay una adenina, viene y pega al costadito una timina. Si hay una citosina, viene y pega al costadito una guanina. O al revés, si hay una timina, va a traer a una adenina, y si hay una guanina, va a ir y va a traer una citosina. Es decir, que va a ir complementando para que se forme otra vez una segunda cadena. Y en este lugar va a ser lo mismo. Va a traer al nucleótido complementario y lo va a ir pegando. La ADN polimerasa, entonces, dicho así muy sencillo, es la enzima que copia a las cadenas de ADN formando la cadena complementaria, ¿sí? Es la exclusiva, la que hace realmente la copia. Sería como nuestra fotocopiadora, podríamos decir. Pero si se fijan, en algunos lugares quedan como huecos, quedan espacios. Hay lugares en el cual el ADN no está copiado. Y para esos lugares tenemos la última. Esta última enzima que se llama ligasa, ¿sí? Que la tenemos dibujada acá. Fíjense, del paso anterior a este último paso, ¿qué fue lo que ocurrió? Se copió o se complementó los espacios de la molécula de ADN que la ADN polimerasa no los pudo copiar. Entonces la ligasa, fíjense que el nombre habla como de ligar, ¿no? Como de estar uniendo, estar pegando. La ligasa lo que hace es une los fragmentos de ADN que no pudieron ser copiados, que no pudieron ser duplicados. ¿Está bien? Entonces, replicación del ADN, proceso fundamental para poder tener copias de ADN y para que las células se vayan reproduciendo. Este proceso ocurre con 4 enzimas. La primera llamada helicasa, la segunda llamada topoisomerasa, la tercera que se denomina ADN polimerasa y la última que se llama ligasa. ¿Sí? Una vez que estas 4 enzimas funcionaron, volvemos acá a nuestro dibujito principal, esas 4 enzimas estuvieron actuando acá, en esta etapa, en este proceso. A partir de la fabricación de las 2 moléculas de ADN o a partir de la acción de estas 4 enzimas, es que ahora sí la célula ya puede dividir su núcleo, formar 2 núcleos, y una vez que tenemos los 2 núcleos, ya ahí las células pueden dividirse y crear células hijas. Piensen lo siguiente, este proceso está ocurriendo todo el tiempo en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si crecemos es porque tenemos más cantidad de células. Si nuestros huesos y nuestros músculos pueden crecer es porque tenemos más cantidad de células. ¿Cómo duplicamos la cantidad de células? Gracias a este proceso que se llama replicación celular. Y si nos lastimamos, quizás ya en algún momento, cuando lleguen ustedes a los 20, 22 años, ya el crecimiento cesa en el cuerpo. Pero ¿qué ocurre? Quizás tenemos alguna lastimadura, nos cortamos la piel o sufrimos alguna herida. Tiene que haber restitución de tejidos, o sea, la piel se tiene que volver a fabricar, los vasos sanguíneos se tienen que volver a fabricar. Entonces, para que haya restitución de tejidos, también es necesario este proceso, el proceso de replicación del ADN. Y por lo tanto, también es sumamente importante que haya duplicación o división celular. Sin este proceso, nosotros no podríamos haber crecido. Y en segundo lugar, si tenemos que volver a restituir alguna parte de nuestro cuerpo, pensemos que si quizás alguno de ustedes sufrió alguna fractura, en algún momento algún hueso y el hueso se tuvo que volver a recomponer, es gracias a este proceso. De ahí la importancia de este proceso. Bueno, espero haber podido ser clara con la explicación.
que este sea un canal más que podamos encontrar de comunicación y como les dije al principio, les voy a estar subiendo un archivo para poder implementar algunos conceptos que fueron explicados en esta breve clase. Les mando un abrazo muy fuerte, espero que se estén cuidando mucho y que el tema se haya podido entender. Un beso grande.